Sobre cuál es la ventaja de ser pionero que tiene El Salvador ahora. Tenemos a Estados Unidos hablando de reservas estratégicas de Bitcoin. Otros países de todo el mundo están estudiando esto, pero El Salvador ha estado en este tren. Fue el primero en subirse al tren. ¿Qué significa eso? Bueno, El Salvador es el pionero y eso significa que somos líderes. Y eso es algo muy nuevo en El Salvador, que tuvo 40 o 50 años de tiempos malos y lo único que dejaron entrar fueron los homicidios. Ahora se les conoce como líderes en algo que está transformando no solo a El Salvador, sino al mundo entero. En los Emiratos Árabes Unidos, en su conjunto, se habla de Bitcoin. En los Estados Unidos de América, se habla de Bitcoin. En Rusia se habla de Bitcoin. Todo el mundo habla de Bitcoin. Pero si alguna noticia cubre estas transiciones hacia una reserva de Bitcoin en esos países, debe referirse a El Salvador. Así que se trata de un gran cambio de mentalidad en el mundo al mirar a El Salvador. Para nosotros es un poder suave muy poderoso. Sí, ya sabes, el centro de la libertad global durante muchos años fue Estados Unidos y la gente anhelaba respirar en libertad, como dice la Estatua de la Libertad. Bueno, la nueva Estatua de la Libertad ahora es un volcán en El Salvador. Y la mentalidad que inspiró a los estadounidenses a construir la potencia del siglo XX, que fue Estados Unidos, está ahora presente en El Salvador. Y El Salvador es ahora el líder mundial en libertad económica, libertad de expresión, y lo vemos reflejado en los rostros de la gente, que son optimistas y felices. Y todo eso se debe a la combinación de Bitcoin más Bukele, que es, como dice Stacy, un hombre del renacimiento, un líder que aparece una vez cada 500 años. Y los resultados son palpables, los resultados son obvios. Tengo una pregunta para ti, Max. Entonces, estabas hablando de $100,000 Bitcoin cuando Bitcoin valía 1 hace muchas lunas. ¿Alguna vez imaginaste que estarías en el primer estado nacional en adoptarlo cuando Bitcoin alcanzara los $100,000, como lo hizo hace apenas una semana? ¿Qué? Dije que estabas hablando de 100,000 Bitcoin cuando Bitcoin valía $1. Estabas prediciendo que un día Bitcoin estaría en $100,000. ¿Imaginaste que estarías en un estado nacional Bitcoin, un estado que lo había adoptado cuando Bitcoin alcanzó los $100,000? Correcto. Bueno, en Kaiser Report, ya sabes, especulamos un par de veces con los viejos J, como Trace Mayer y Tour de Mister, y discutíamos qué estado-nación sería el primero en adoptar Bitcoin, convirtiéndolo en moneda de curso legal. El Salvador, en ese momento, hace 5, 6, 7 años, no fue mencionado, así que fue una sorpresa cuando se mencionó a El Salvador. Y el hecho de que ahora sea de $100,000 y siga subiendo, por supuesto, es fantástico para El Salvador. Te toca a ti, Stacy. Tú pusiste en marcha la primera oficina nacional de Bitcoin, el primer país en hacer algo así. Ha realizado un trabajo absolutamente asombroso, del que hablaremos en un segundo. Otros países no solo van a copiar Bitcoin, ya sabe, El Salvador acumulando Bitcoin, un Bitcoin al día, sino que también van a copiar el hecho de tener una oficina gubernamental real que se ocupe de los asuntos relacionados con Bitcoin para el país. Bueno, ya vemos que el presidente Trump está empezando a formar una especie de consejo curricular en el momento de la oficina de Bitcoin. Pero ya sabe, es importante destacar que con la oficina de Bitcoin y la política de Bitcoin, sus objetivos en el marco de la política de derechos humanos y libertad del presidente Bukele son conseguir primero los derechos humanos y la libertad, y luego que Bitcoin sea de curso legal y la política de Bitcoin. Aparte de eso, me pareció bastante interesante que la escuela de negocios más importante de Europa, INSEAD, publicara un estudio de caso sobre un cambio de marca exitoso. Obviamente, no solo se fijan en las empresas, pero El Salvador es como los Emiratos Árabes Unidos en cuanto a que es solo una ciudad-estado, y allí viven unos 6,5 millones de personas. Por lo tanto, la política de libertad económica alternativa de Bitcoin, y esto es lo que INSEAD descubrió al observar a El Salvador y cómo se logró cambiar de marca con tanto éxito de ser la capital mundial del asesinato a un lugar de esperanza y prosperidad. Bitcoin fue uno de los 2 pilares del éxito de esa transformación. Y por supuesto, escribí algunas notas sobre la política de seguridad que ha convertido a El Salvador en el lugar más peligroso del mundo para el sistema estatal en el hemisferio occidental. Pero el liderazgo del presidente Bukele
Con ese mismo tipo de determinación en materia de seguridad, no se echó atrás, siguió adelante con determinación. No fue suficiente para simplemente sacar eso del juego en la calle. Simplemente dijo que todos y cada uno de los que estaban en la calle pedían seguridad y paz en El Salvador por primera vez en 50 años. Lo mismo ocurre con la política de Bitcoin. Es como una libertad económica. Es como si hasta que tengamos total libertad económica y prosperidad, él seguirá determinado y avanzando. Lo aprecio. Usted se ha referido a él como una especie de cruce entre muchas personas, pero una especie de líder como Steve Jobs. Acaba de mencionar a alguien que aparece una vez cada 500 años, alguien que marca el comienzo de lo que Stacy, creo que a lo que ambos se refieren a menudo como un nuevo renacimiento. Podemos hablar un poco sobre los paralelismos con el renacimiento original, sobre lo que está sucediendo y por qué el dinero está en el centro, o es como un prerequisito para que ocurra un renacimiento, y por qué Bitcoin es ese dinero esta vez. Bueno, se me ocurrió esto en nuestro podcast antes de que conociéramos al presidente Bukele, es que predijimos que vendría un renacimiento 2.0, porque con Florencia, cuando eso se convirtió en lo que sucedió allí fue que tenían el florín, ¿verdad? Los humanos habían usado oro para comerciar durante miles de años en ese momento. Pero lo que hicieron los Medici, lo que hizo Florencia fue crear una unidad de cuenta perfecta en la que se confiaba en todo el mundo. Entonces, cuando un comerciante de Florencia viajaba al norte de África y llegaba a Medina para ir a comerciar con especias, sedas o lo que fuera que estuvieran comprando, el comerciante de allí le daba sus mejores productos al comerciante que tenía el florín. Era un comercio más rápido, como quiero eso, sé lo que es, sé el peso, no necesito verificarlo tanto como eso está verificado como buena moneda. Entonces lo tomaban y luego eso obviamente condujo a un mayor éxito de ese comerciante que regresaba a Florencia y a una mayor riqueza. Así que vimos que ese tipo de efecto podría ocurrir en El Salvador. Y ese es el tipo de adopción en el que realmente nos hemos centrado. La participación mental de los mejores y más brillantes del mundo. Los mejores tecnólogos, los mejores bitcoineros, los mejores constructores que se sentirían atraídos por El Salvador, que querían ser parte de esta transformación, que se sintieron atraídos por el liderazgo y la determinación del presidente Bukele y su visión, y atraídos por el mejor dinero. Porque si alguna vez vas a una conferencia de Bitcoin y pasas el rato en conferencias de Bitcoin, como todos lo hacen aquí, entiendes el espíritu y la mentalidad y la preferencia temporal y todas esas cosas que forman parte de la cultura de la construcción, que es parte de Bitcoin. Sabíamos, Max y yo, cuando llegamos allí, que como pioneros podríamos atraer a los mejores y más brillantes y su cuota de mente a El Salvador. Sí, en lo que respecta al renacimiento y la historia del dinero, he llegado a la conclusión de que el dinero es esencialmente una estética compartida y se remonta a 1.000.000 de años. En el Renacimiento, tener el mejor dinero de la época atraía a los artistas, porque el dinero es una estética compartida y es una cosa de belleza que sustenta. Jim Simons, uno de los mejores administradores de dinero de todos los tiempos, falleció recientemente. Dijo que su primera regla para ganar dinero es apreciar la belleza, y Bitcoin es la Capilla Sixtina del dinero. Es la forma de dinero más bella estéticamente, por lo que no es de extrañar que ahora en El Salvador veamos lo que está sucediendo con el centro histórico. Se está volviendo hermoso. La nueva biblioteca es estéticamente hermosa. Y hay un gran llamado a dar lo mejor de uno mismo, y toca a todos en el país, y se puede sentir. Aprecien eso. Stacy, acabas de hablar sobre el espíritu que acompaña Bitcoin, ¿verdad? Realmente entender Bitcoin, lo que puede catalizar, ¿verdad? Max, has estado contándole al mundo sobre eso desde, ¿qué? 2010, ¿verdad? Has estado gritando sobre esto. Entonces usted llegó y luego le enseñó a Bukele. Usted es su asesor principal. ¿Cómo fue ese proceso para que él realmente llegara a no solo ver a Bitcoin como una oportunidad para atraer talento, sino que realmente comenzara a comprender el espíritu e incorporarlo a su trabajo como líder? ¿Cómo ha sido hablar con él sobre esto? Bueno, como dije, el presidente Bukele es una combinación de Steve Jobs y JFK. La comparación con Steve Jobs es que es una persona que se centra increíblemente en los detalles y que además tiene una visión estética. Así que, cuando llegamos a finales de 2021, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente y le explicamos lo que pensábamos que debía ser el país, y él sugirió que nos mudáramos allí y fuéramos asesores, y eso fue lo que hicimos. Pero él ya estaba completamente de acuerdo. Yo diría que creo que mencionó por primera vez Bitcoin en 2017.
estaba tuiteando al respecto y ya estaba en el punto de mira, en realidad. No teníamos que hacer nada al respecto, pero la cuestión de cómo llevar eso al nivel del Estado-nación era una cuestión que había que resolver. Creo que parte de lo que resuelve ese problema es la educación. Stacy, hablamos para un artículo que escribí para Bitcoin Magazine sobre el trabajo que realiza la oficina de Bitcoin. La educación es el centro de todo eso, desde el jardín de infantes hasta el nivel universitario. ¿Puedes hablarnos un poco sobre los programas que existen en El Salvador y lo importantes que son? Por supuesto. Y eso es parte de nuestra ventaja de pioneros. Y es una especie de foso que hemos establecido, es simplemente el tiempo que llevamos en el juego, ¿no? Así que durante los últimos 2 años hemos estado ejecutando un programa combinado con el equipo de Bitcoin Beach y promovemos Bitcoin en nuestras escuelas secundarias. Así que hemos educado a miles y miles de estudiantes salvadoreños sobre Bitcoin, pero también hemos presentado un programa para algunas escuelas secundarias. 50 de ellas tienen Node Nation, así que les estamos enseñando a configurar un nodo completo y un nodo Lightning y también un minero de Bitcoin. Estamos a punto de presentar en enero un programa para estudiantes de segundo y tercer grado para aprender sobre el dinero. Quiero decir, no se habla de Bitcoin en detalle, pero sí se habla de Bitcoin de una manera única para estudiantes de segundo y tercer grado. Y Lina Seix está involucrada en eso, al igual que yo, en Premier Bitcoin. Hemos educado a 80,000 burócratas y funcionarios públicos en El Salvador a través de un programa en el que Max y yo fuimos. Hacemos la clase magistral sobre eso, y Jack Masuko y Plan B ayudaron con el curso de 3 días sobre eso. Así que esa es nuestra especie de foso, en el sentido de que lleva tanto tiempo como sea necesario para adentrarse en la madriguera del conejo. Así que no solo los capacitamos en los aspectos técnicos de Bitcoin, y ese aspecto, el de la ingeniería. Hablamos de la historia, la filosofía, la ideología, la historia del dinero. A todas estas personas, decenas de miles de personas, desde el segundo grado hasta los que trabajan en el gobierno. Así que lleva el tiempo que sea necesario y les estamos enseñando y cambiando mentalidades de una manera que nos lleva al menos 2 años de ventaja sobre el resto. Ese tipo de cambio de mentalidad, ambos lo han estado haciendo a través de los medios desde que existe Bitcoin, básicamente. Cuando se trata de enseñar, especialmente a los niños, sobre esto, ¿no? Creo que mucha gente dice que Bitcoin es demasiado difícil. Ni siquiera los adultos pueden comprenderlo. Es demasiado difícil. Podemos contrarrestarlo con la evidencia que ha visto, especialmente en las escuelas primarias. ¿Qué es lo que finalmente llega a los niños? ¿Qué es lo que realmente los hace comprenderlo? ¿Qué es lo que hace que se enciendan las luces? Bueno, si ha conocido a nuestros estudiantes de Cubo Plus, Cubo Plus es el programa avanzado para desarrolladores de Bitcoin y Lightning, y empezamos hace 1 año y medio. Hemos graduado a 21 de estos estudiantes muy avanzados. Es un programa completo que comienza con unos 100 estudiantes y se reduce a 7 estudiantes que son enviados a Europa. Y de nuevo, para un país rico como los Emiratos Árabes Unidos, tal vez esto sea algo normal. Pero para El Salvador, de donde proviene, en total hemos enviado a 16 estudiantes a Europa para participar en conferencias sobre Bitcoin y continuar su educación sobre Bitcoin allí. Y la mayoría de ellos, todos menos 2, nunca habían salido de El Salvador. Entonces fueron a Toscana y Lugano en Suiza y conocieron a gente que se sorprendió de que fueran de El Salvador. Vaya, eres de El Salvador, el país del Bitcoin, y empezaron a buscar. En El Salvador, muchos salvadoreños nos cuentan que antes era un lugar vergonzoso del que provenir porque era un lugar del que huían. Era un país pequeño, pobre y peligroso. Huyeron a Estados Unidos y no querían decirle a la gente que eran de El Salvador. Pero ahora han llegado a ese tipo de cambio de mentalidad del que siempre habla el presidente Bukele. De repente se sienten orgullosos y dicen, vaya, Bitcoin ha hecho esto y el presidente Bukele ha hecho esto. Y se puede transformar una nación de esa manera si se tiene un buen líder.
En términos demográficos, es mucho más difícil enseñar a los baby boomers sobre Bitcoin que a los niños. Ya sabes, las personas mayores tienden a proyectar su propia incapacidad de aprender cosas nuevas en los niños, pensando que no lo entiendo. Este niño no lo entiende. Pero, por supuesto, ocurre lo contrario. Ya sabes, los niños tienen la mente abierta y perciben intuitivamente algunas de las cualidades estéticas de Bitcoin de las que hablé, aunque tal vez no puedan expresarlas. Están en sintonía con la naturaleza en mayor grado que un viejo bastardo cínico como yo. Yo diría que es lo contrario. Me parece justo. Recuerdo cuando eligieron a Milei. Creo que tuiteaste algo como que tenemos que empezar esta conversación con él. ¿Qué otros líderes del mundo están haciendo lo mismo? Quiero decir, tal vez no tengamos que empezar a compartir eso. Estoy seguro de que no puedes decir eso necesariamente. Pero ¿qué están preguntando los líderes? Digamos que si se ponen en contacto con usted, tal vez se pongan en contacto con Bukele para preguntarle, ok, ¿qué está funcionando aquí? ¿Qué no está funcionando aquí? Y también, ¿cuáles son los obstáculos para otros líderes? Quiero decir, parece que El Salvador es un hermoso caso de estudio. Las cosas están funcionando, la adopción está sucediendo, hay programas educativos, pero parece que, bueno, ¿por qué no los imitan todos los demás? ¿Cuál parece ser la lucha de otros líderes de todo el mundo que están prestando atención, pero tal vez no pueden implementar las cosas de la misma manera? Creo que sí, todavía no entraremos en detalles, pero creo que lo más importante para El Salvador es que somos parte de la conversación mundial, somos parte de la historia, somos parte de la narrativa en un momento realmente crucial de la historia. Y eso es algo inaudito e impensable antes de que el presidente Bukele existiera en El Salvador como líder, ¿verdad? Por lo tanto, nunca había sido un lugar donde El Salvador fuera parte de la conversación. Pero El Salvador, ayer en Fox News, estábamos viendo las noticias aquí en la sala. Y en Fox News se habla del Salvador, ¿no? O están diciendo que El Salvador es un buen país para invertir, creo. No. Entonces, lo que decían en Fox News es que Giancarlo, el hombre que era el jefe de la CFTC, ahora podría estar en la administración Trump, estaba hablando sobre el tweet de Elon Musk sobre El Salvador y nuestra reserva estratégica de Bitcoin, lo impresionante que era. Entonces, nuevamente, esto es algo inaudito y es difícil de transmitir. En este tipo de conferencias sobre Bitcoin vas a tener a mucha gente muy rica, pero en un país que es muy pobre y que no era parte de la conversación global, ser parte de la conversación global en la que el hombre más rico del mundo habla de lo impresionante que es su reserva estratégica, es una transformación rápida en el resultado y la experiencia de ser salvadoreño y ser del Salvador. Si quiero decir, el elemento de Bitcoin, de FOMO, miedo a perderse algo, ha llegado al nivel de los estados nacionales y al nivel de los fondos soberanos de riqueza, al nivel de los bancos centrales. Y en ese nivel es lo mismo que en cualquier otro. Creo que Warren Buffett dijo una vez que a la gente no le interesa tanto ganar dinero hasta que su vecino empieza a ganarlo. Y entonces de repente empieza a seguirle el ritmo a los vecinos. Así que el hecho de que un par de países estén ahora apilando y mostrando grandes resultados como resultado, ha desatado el miedo a perderse algo al más alto nivel. Recuerdo cuando dirigí una empresa .com en Los Ángeles a finales de los años 90 y recibimos una gran inversión de NBC, la empresa de medios. Le pregunté a uno de los ejecutivos por qué invirtió en mi empresa y me respondió, para ser sincero, no lo sé, pero no quiero perderlo. Esa era la mentalidad en ese momento. Así que entramos en esa fase del ciclo en la que la gente simplemente firmará cheques enormes porque no quiere perderlo y aceptaremos el dinero. Es justo. Para otros países que adopten esta medida, El Salvador entró cuando el precio era relativamente alto hace unos años y luego sobrevivió a todo este mercado bajista. Y ustedes hicieron el trabajo real que se necesitaba hacer. Programas educativos, capacitación de desarrolladores, pero ellos contaban con ustedes dos y ambos son catalizadores. Ambos están ahí para apoyar esto. ¿Alguna vez les preocupa que tal vez debido a que ninguno de los dos existe en otros países, la tasa de adopción no sea tan rápida o la gente no se adapte tan rápidamente? Siempre lo dije. Lo dije en la conferencia sobre Bitcoin hace 2 años, creo, en Miami. Dije, ya sabes, nunca habrá otro país Bitcoin porque no habrá otro Max y Stacy en estos países. Y la cuestión es, y el presidente Bukele es un líder que se da una vez cada 500 años. Pero lo importante es que hay una curva de aprendizaje muy pronunciada. En primer lugar, a El Salvador le dijeron que los 2 pilares de su nueva marca eran la seguridad y la política de Bitcoin.
Ahora es un caso de estudio de INSEAD. Ambos son muy importantes de entender. Las instituciones globales y los medios de comunicación globales importantes sobre ambos temas, esos dos pilares del programa del presidente Bukele, donde se dijo que esto es imposible y que no se puede hacer, que no se tendrá éxito. Todos dijeron eso sobre su régimen de seguridad. Al principio lo llamaron dictador y dijeron que era imposible, que iban a arruinar su economía. Una determinada institución mundial les dijo que iban a arruinar su economía si encarcelaban a los mafiosos. Y él siguió adelante, decidido. Lo mismo ocurre con Bitcoin. Y ahora está transformando la geopolítica mundial. Argentina está adoptando nuestra política de seguridad. Nuestra política de seguridad se convirtió en un tema importante en las elecciones estadounidenses. Y muchos estadounidenses dicen que si el presidente Bukele puede cambiar el rumbo de su país, seguramente nosotros podremos cambiar el rumbo de Filadelfia, Baltimore, San Francisco y todas las ciudades de Estados Unidos. Lo mismo ocurre con Bitcoin. Todo el mundo decía que era imposible y ahora hemos demostrado que funciona. Y creo que El Salvador ha podido demostrar que funciona. Es la razón por la que ahora se habla abiertamente de él como una reserva estratégica de Bitcoin también en los Estados Unidos. Sí, Bitcoin desmonetiza la violencia. Y esto es parte de la razón por la que el modelo de seguridad en El Salvador ha sido tan exitoso. Porque la mentalidad de Bitcoin es una desmonetización de la violencia. Monetiza la paz y el amor. Y lo más difícil de la adopción de Bitcoin a nivel soberano es dejar fuera todo lo demás, porque todo lo demás que pueda entrar en tu país y empezar a hacer ruido diluye el valor de la marca, diluye el impacto de Bitcoin y retrasarás la consecución de lo que puedes lograr si eres un maximalista de Bitcoin. Y esto es algo que hemos hecho en la oficina de Bitcoin y que probablemente ha sido el aspecto más desafiante de nuestro trabajo. Crear ese foso, crear ese perímetro. Ya sabes, durante todo el periodo Celsius y la liberación de FTX y Sandbank, nada de ese hedor llegó a El Salvador. Ni una sola persona sufrió por toda esa mierda infernal de acuñación de monedas. Porque nos propusimos asegurarnos de que la gente de El Salvador estuviera protegida de eso. Parte de eso es, ya saben, den un aplauso. Podríamos aplaudir por eso. El mayor cambio de imagen de la historia ha ocurrido en El Salvador y está impulsado completamente por una persona, y esa persona es el presidente Bukele. Es un líder que se da una vez cada 500 años, y desde el principio, durante 3 años, tuvimos muy claro que el presidente Bukele y su visión eran los que impulsaban este cambio y la transformación. Entonces, si de repente presentas un socio igualitario sobre el que no tienes poder de decisión y se está volviendo más rico que tú, la nación, lo que sea, como todos los otros 5 millones de tokens que existen fuera de Bitcoin, de repente tienes un socio sobre el que no tienes poder de decisión. Si nos adentramos en una economía de este tipo y en una transformación y un cambio de imagen pequeños y totales, nuestra situación es única. Tal vez Estados Unidos sea una economía gigantesca, enorme, de 30 billones de dólares frente a la nuestra, de 30,000 millones, y tal vez pueda tolerar a muchos fundadores de otras monedas digitales. Pero en el caso de El Salvador, tenía que ser muy claro y centrarse en una visión de libertad económica que el presidente quería presentar. Así que no hay un número 2 junto a él que esté fuera del país, viviendo en otro lugar, viajando por el mundo, volviéndose más rico a medida que la moneda sube debido a su adopción de eso. Así que estamos muy centrados en ser solo la excelencia, solo el número 1, solo el mejor, porque así es como un país pequeño puede catapultarse asimétricamente a la cima, y lo ha logrado, porque estamos en nuestra habitación de hotel y viendo Fox News, y allí están hablando de nosotros, ¿verdad? Es bastante estelar de ver. Una última pregunta, y ya estamos terminando. Ahora tenemos a alguien como Maya Parpo, que se postula a la presidencia de Surinam y dice que quiere que el país adopte un estándar de Bitcoin. Quizás sea un consejo para otros líderes, no solo para ella, sino para otros líderes que puedan serlo, y especialmente para aquellos que se denominan el sur global, un término que me genera sentimientos encontrados, pero también para otros líderes latinoamericanos de países quizás más pequeños. ¿Qué consejo darías si fueras a postularte en una plataforma pro Bitcoin? El presidente Bukele lo ha hecho fácil porque todos quieren parecerse a él. Todos quieren ser tan populares como él. Su índice de popularidad lo convierte en el líder número 1 más popular del mundo. Todo el mundo quiere ser así. Así que lo observan y ven que adoptó Bitcoin y brindó seguridad. Bueno, hagámoslo.
Sí, el éxito del Salvador, de hecho, tiene un manual que se puede seguir. Se dieron 5 o 6 pasos clave. Y no ganamos en 25 segundos. No tenemos tiempo para revisarlos, pero es una guía paso a paso para lograr el mismo tipo de éxito. Y recomiendo a cualquier país que quiera competir con El Salvador en el escenario de la excelencia global que estudie el manual. Como acaba de decir Max, nos estamos quedando un poco cortos de tiempo. Lo que me encantaría que todos hicieran, Stacy y Max lo han estado haciendo durante mucho tiempo. Han estado haciendo esto en las primeras conferencias sobre Bitcoin. ¿En 2010? ¿Fue esa la primera? ¿En 2011? En 2011. Sí, por favor. Me encantaría una ovación de pie para estos dos y lo que han hecho en El Salvador. De pie, de verdad. Así que muchas gracias.